El espartano. Claro. Primera de Juan 5:7, no, un texto Pero problemático. en tu versión Nuevo Mundo, por favor. Sí, claro, yo te lo voy a de hecho a leer. Fíjate este texto, ¿no? ¿Cómo está en la Reina Valera de ustedes? Primera de Juan 5:7. No, vamos a ir a tu Fíjense, Biblia porque para sí, vos claro, ya voy para allá, ya voy para allá. para vos Solamente quería, la sí, veracidad está, la infalibilidad para vos está clarísimo que es tu Biblia Nuevo Mundo. Entonces nosotros vamos a ir con el Nuevo no, yo Mundo no soy, fíjate, yo no soy fanático. para evitarte Ujú, que trates de jugar con las palabras en griego. ujú, Entonces vamos al Nuevo Mundo, o sí. de New World, o de Mira, Watchtower, o como quieras. sí, este es un texto bastante conveniente para ustedes, ¿ves? Primera de Juan 5:7. No, Otro yo texto quiero súper la versión del avanzado. Nuevo Mundo, por favor. Sí, y fíjense cómo dice la interlineal, ¿ves? Ajá, Porque tres son sí, los que dan testimonio. Y fíjense lo que agrega la Reina Valera. sí, está Padre, hermoso, del Hijo, precioso. del Pero ahora quiero, Espíritu por favor, que no nos Santo. salgamos No, 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 porque fíjate, ustedes están criticando la traducción del Nuevo Mundo por ser No, una no, mala. no, no, es más, te la estoy ponderando, te estoy diciendo bravo, que viva la traducción Nuevo Mundo. Por favor, si Sí, te pero sos tan amable, es que lo ponenos dice sarcásticamente. Apocalipsis Sí, es que 1:8, por favor. ya va, No, ya voy, no, no, ya no, voy, es que, a ver, ya eso voy es una para cuestión allá. de lógica, no es sarcásticamente, o sea, es una cuestión de lógica. A vos no te sirve, a Lógicamente, vos, o sea, lógicamente tu Biblia está adulterada. vos Lógicamente tu Biblia está sí, adulterada. vos está adulterada, por supuesto, obviamente. Pero, a ver, obviamente que para vos la Reina Valera está adulterada y para vos no te sirve la Reina Valera, ni la No, Nueva ni para mí tampoco. Jerusalén, ni la de las Américas, ni ninguna Biblia. Es decir, a vos solo te sirve la Nueva. Entonces yo quiero, por favor, que me pongas en el Nuevo Mundo, si sos tan amable, porque yo no lo tengo. Pero estamos claros, Apocalipsis uno estamos de ocho por acuerdo, favor. sí, estamos de acuerdo en que la Reina Valera está adulterada en los textos que me citó Grace y en este texto. ¿Estamos de No, acuerdo? estamos de acuerdo que vos solamente querés criticar la Reina Valera y no ir a lo que se llama exégesis Okay, bueno, bíblica, pero no me entonces, importa. bueno, vamos a ver la Vamos Biblia de a la América. vamos Vamos a a ver la la Biblia de la Biblia, América. vamos a hacer exégesis con la Biblia del Nuevo Mundo, porque a vos no te Okay. sirven las otras traducciones. Quiero Sí, que bueno, compartas vamos a conmigo utilizar, la ya que ustedes palabra no de les la gusta, Watchtower al mundo, quiero que la compartas y no, por favor. ya Lo terminaste de sigo hablar, viendo. Primera de Juan 1:5-7, lo único que sigo viendo. ya terminaste de hablar. Sí, que queremos la traducción del Nuevo Mundo, porque es la que a vos te sirve. Ajá, claro. Fíjate, de hecho, me sirve también la Biblia de las Américas, me sirve la nueva versión Y con internacional, me sirve la latinoamericana, me sirve la Jerusalén, porque este, la Jerusalén en este particular le da la razón a la traducción del Nuevo Mundo y tira por el suelo a la Reina Valera, ok, porque ok. estas traducciones no ponen lo Ok, que dice. bueno, la versión del Nuevo Mundo de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, Dejar hablar, me van a dejar corregime hablar, me van a corregime si yo me equivoco, por favor. Dice, yo soy el Alfa y la Omega. Dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene el Todopoderoso. ¿Es esto cierto? Sí, así es. No, ahí. No hay adulteración ahí entonces. No, para nada. Ok. Eso, Entonces, acá voy a ir buscando dice, la flechita siriaca de una vez porque ya sé por dónde entonces viene. acá esta traducción dice que el Alfa y la Omega, que dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Si yo te pregunto a vos, entonces, ¿quién es ese que viene? Vos me vas a decir que El el que Padre, viene el es Padre, el Padre. Ah, la el Padre. persona del Padre. Entonces, y con esto cerramos porque se fue. Dice Apocalipsis 22:20 de la versión Nuevo Mundo también. El que da testimonio de estas cosas, dice sí, vengo pronto. Amén. Ven. Y la traducción de los Padre Se fue el dice audio. Señor Jesús. Si Grace no me llame. O sea, ¿se escucha de nuevo? Ajá, sí, ahora sí. La traducción del mundo dice que da testimonio de estas cosas, dice sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Entonces,
¿Quién A viene, ver, el Padre o Jesús? el Padre, ya te dije antes de que me hiciera la pregunta que es el Padre. Sí, pero la versión Nuevo Mundo en Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Ujú. El Padre Sí, es el Señor Jesús. no, no es el Padre. Pero en Apocalipsis 1:8, ya que me quieres citar ese texto, es más, mira, no terminé de decir lo que estaba diciendo cuando estaba hablando Rose, antes de responder el Apocalipsis 1:8. Rose, perdón, esta Grace dijo que Moisés, cuando yo pregunté que como qué clase de Dios era Moisés, ella dijo que él era un representante del Dios Altísimo. Por eso es que Moisés es nombrado Dios. Entonces Moisés era como el Dios Altísimo estando aquí en la tierra, porque era su representante. Ahora fíjate que en Éxodo 3:8 dice Jehová a Moisés que él iba a bajar aquí a la tierra, Jehová, ¿verdad? Entonces te puedes reír. No, perdón, me río Escucha, no, estoy porque hablando. Grace, no, perdón, Jehová, es una escúchame, corrección, escucha. no, el público no va a Ay, entender, me va a pensar que me estoy riendo de vos y que te estoy faltando al respeto, no es así, no, perdón. no me importa, no No, importa. Grace me acaba de mandar, Grace me dice, me estaba llamando, y me dice, Rose, por favor, agregame. Y yo la tenía ahí colgada y no la agregaba. Pensaba que se había ido y que me llamaba porque se había ido, nada que ver, ¿verdad? O sea, no, es una interna entre amigas, pero no vayas a pensar que me estoy riendo por lo que hay. No importa. Adelante, perdón por la interrupción, dale. Bueno, ¿puedo Ajá. hablar yo un ratito sobre este tema? No, mira, La estoy parte, bueno, explicando ahorita Vamos lo que a dejar habías que mencionado. completa, D'Angelo, por favor. Y ya vas con todo así. Sí, déjame terminar lo que estaba diciendo. En Éxodo 3:8, Jehová le dice a Moisés que él vendría a liberar a su pueblo, ¿verdad? Pero vino Jehová mismo, no, envió a su representante, como bien dijo Grace, que en este caso era Moisés, y por ello lo comisionó como Dios. Ahora, ¿era Moisés como un Dios de los que adoraban los egipcios? No. Entonces, ¿como qué clase de Dios era? Recordemos que Rose no quiso responder esta pregunta. Entonces, él era como el Dios Altísimo, porque era su representante aquí en la tierra. La llegada de Moisés a Egipto representó la llegada de Jehová a Egipto. Y fíjate que algo que dijo Grace, que yo no puedo comparar a Moisés con Jesucristo. No, sí, de hecho la Biblia lo compara, porque Jesucristo es el Moisés mayor. No, Así como Moisés, permiso, ya va, déjame terminar. Así como Moisés liberó a un pueblo, Jesucristo liberó a toda la humanidad obediente. Entonces, aquí claro que hay un simil, hay una similitud. Entonces, ahora bien, viendo visto de que a otras personas se le puede aplicar el término Elohim en plural, y no por eso significa que sean el Dios todopoderoso, sino que pueden ser como Dios en el sentido que lo dijo Grace, en el sentido de que es un representante. Por eso no nos extraña que Jesucristo, como dijo en Juan capítulo 5, que él vino aquí precisamente a hacer la voluntad no de él, sino la de otro, es decir, que él está representando a otro ser. Entonces es entendible que Jesucristo se le aplique el término Elohim igualmente como se le aplicó a Moisés. Eso aquí no hay ninguna contradicción bíblica. Entonces vimos en Hebreos 1:6 que a Jesucristo se le adora. Pero entonces fíjense, una pregunta bien interesante. ¿Desde cuándo los ángeles están adorando a Dios? ¿Desde cuándo lo están adorando? Pregunta para Grace Rose. ¿Desde cuándo? Dígame una sola palabra. En una sola palabra. ¿Desde cuándo los ángeles adoran a Dios? ¿Desde cuándo? En una sola palabra. En una sola palabra. ¿Desde cuándo los ángeles? A cualquiera de las dos me puede responder. En una sola palabra. ¿Desde cuándo los ángeles adoran a Dios? Pero Ángelo, la palabra de Dios dice todo lo que respira el ave de la tierra y el mar. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Siempre. Desde siempre, correcto, esa es la respuesta. Pero fíjense que en Hebreos 1:6 se le está dando una orden a los ángeles. Adoren. Entonces, si la orden es adorar, de acuerdo a lo que ustedes me quieren hacer ver, ¿por qué los ángeles van a venir a adorar ahora al Hijo si lo están haciendo desde siempre? A no ser que no lo estuvieran haciendo antes.
Entonces, ¿por qué van a venir ahora a adorar a otra persona? La Y palabra de Dios, estamos rompiendo el pero contexto. dáselo, tu propia Biblia te refuta en Apocalipsis 1, Cuando porque dice yo ya soy voy el para alfa y el Apocalipsis 1.8, omega. ya voy para Apocalipsis 1.8, permiso. Entonces, en Hebreos 1.6, cuando se dice, cuando de nuevo introduce al Hijo, ¿en dónde? O sea, estamos hablando de una acción que tuvo un tiempo pasado. Entonces aquí es cuando los ángeles comienzan a dar supuestamente adoración. Pero si es adoración lo que le están dando al Hijo, ¿por qué la van a hacer ahora? Si lo están haciendo desde siempre, a no ser que no lo estuvieran haciendo. Ahora, esto rompería el contexto bíblico, claro, porque en Juan 4:23, Jesucristo dijo que los verdaderos, no los falsos, los verdaderos adoradores adoran al Padre. No dijo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como enseña aquí, como quieren venirnos a enseñar Rose. Ahora, si después de eso se da la adoración a Cristo, en este caso, entonces ya no es solamente al Padre, ahora es al Padre y es al Hijo también. Correcto. Entonces nos lleva entonces a Apocalipsis 1.8, Rose, que ella dice que ahí el alfa y el omega es Cristo mismo. Entonces yo pregunto, en el texto griego, ahí dice, o por lo menos en la Biblia de ustedes, la Reina Valera, que está adulterada, ya vimos 2 textos que tiene adulterado, ¿verdad? Y esa es la Biblia de la que ustedes se alimentan espiritualmente. Entonces yo pregunto, ahí dice Cristo, en Apocalipsis 1.8 dice Cristo, porque ahí no dice ni el Padre ni dice Cristo. Entonces habría que estudiar el contexto del capítulo 1 a ver a quién se está refiriendo. Entonces vamos a compartir la pantalla en todo el capítulo de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a poner la traducción del Nuevo Mundo, que es la que Rose critica, ¿verdad? Aquí la tengo. Ya me compartí la pantalla. Vamos a compartir la pantalla en la traducción del Nuevo Mundo. Compartir. Apocalipsis, capítulo 1. Avísame cuando lo tengas, así lo veo. Aquí está. Bien. Biblia de los Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo. ¿Lo están viendo? Ok. Aquí está el versículo 8. Dice, yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era, el que viene, el Todopoderoso. Ahora, el argumento de Rose se basa en que, como dice, aquel que es y que era y que viene, Cristo viene, entonces ese es el alfa y el omega. Ese no Como es mi Cristo es argumento. el que viene, como No, Cristo. ese no, ¿Cuál es el ese argumento? no era mi argumento. Explícame el Mi argumento. argumento es el siguiente, a ver, a vos no te sirve la traducción de la Reina Valera. Para vos la validez radica en Para un la cristiano. nuevo, que es tu traducción. Eso se va a respetar, porque es tu creencia, tu estilo, digamos, ok. Entonces, tu traducción del Nuevo Mundo. Y mi argumentación fue la siguiente. Si en la Nuevo Mundo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, y la traducción es fiel y correcta, y dice, yo soy el alfa y la omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vos coincidís con que esta traducción es la correcta, la que no tiene errores, la infalible, digamos. Rose, Yo te dije que mira, no seas sarcástica, deja el sarcasmo. Yo en ningún momento dije que mi Biblia es infalible. Yo no soy ningún fanático. Si tú me muestras un error en mi Biblia, yo te lo acepto. Bueno, para vos es yo te acabo de mostrar 2 errores en tu Biblia. Yo te mostré 2 errores en tu Biblia. De acuerdo al texto griego y de acuerdo a las traducciones actualizadas. Te pido disculpas, te pido perdón al público y a vos y a todo el mundo de que yo dije que para vos era infalible. Que para vos es la mejor versión, la más correcta. Entonces, Apocalipsis 1.8, volvamos a repasar, dice, yo soy el alfa y la omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene todopoderoso. Para vos esta es la traducción correcta. Yo te pedí que compararas esto en paralelo con Apocalipsis 22.20 de la traducción Nuevo Mundo también. Y te pregunté, para vos,
ese todopoderoso Alfa y Omega que ha de venir, el que viene, ¿quién era? Y obviamente para vos es el Padre, porque en la traducción Nuevo Mundo dice Jehová Dios, para vos es el Padre. Entonces, yo te pedí que compararas esto en paralelo con Apocalipsis 22 de tu traducción Nuevo Mundo, que dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, sí, vengo pronto. Amén, ven, Señor Jesús. Entonces yo quiero que vos me des un solo texto bíblico de la traducción Nuevo Mundo que me diga que es el Padre, Muy Jehová bien, Dios, claro. Entonces, y si era el no argumento, el Señor Jesús el que ha de venir. entonces, si era El el, Padre, entonces, si era el el Padre argumento va a que venir. estaba explicando, si era el No, argumento que estaba explicando, porque, claro que sí. no, pero es que no me dejas terminar de Fíjate, hablar. tú no puedes Entonces, saltar, escúchame, tú no para puedes vos, saltar de Apocalipsis 1 para, para el versículo, para el para vos, capítulo 22. O sea, vamos a primero entender el contexto. pero Bueno, ¿me pueden dejar hablar un ratito, por favor? Dale, dale, Ya dale. que él no quiere que vayamos, que nos saltemos hasta el 22, vamos al mismo Apocalipsis 1, versículo Ajá. 7, de la Biblia, de tu Biblia, de tu traducción, que dice, Vamos a leerlo desde miren, el 4. Vamos a leerlo desde aquí, desde el 4. miren, bueno, si no me dejas hablar, estás faltando Léelo desde el respeto. 4. Léelo del 4, mira, ahí te lo Bueno, está marqué. bien, lo voy a leer desde el 4. Justo cuando estás dando por refutar, en el momento preciso que das la refutación o la conclusión final, él te interrumpe como desesperado. Sí, lo mismo me hizo con Romanos 9:5, pero bueno, Ajá. te lo voy a leer desde el 4. Te lo voy a leer desde el 4. De Dale, Juan pues. a las 7 congregaciones que están en la provincia de Asia, que reciba bondad inmerecida y paz de parte de aquel que es y que era y que Ajá, viene. Según con vos, énfasis. ¿de quién? Según vos, ¿quién es? El Padre, ¿no? Sí, Jehová muy Dios. bien. Ujú, De el parte Padre. de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de parte de Jesucristo, el Ahí testigo está. fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su propia sangre, y que hizo que fuéramos un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, a él vayan la gloria y el poder para siempre. Amén. Y dice el versículo 7, miren, vendrá con las nubes. Vos estás diciendo que viene el Padre. ¿Quién es el que viene acá? ¿Es el Padre el que viene en las nubes? ¿Sí o no? Responde solo eso. ¿Es el Padre o el Hijo acá? El Hijo representando al Padre, por lo tanto es Jehová mismo. Miren, vendrán con las nubes y todo ojo lo verá, hasta lo que los traspasaron. Y a causa de él todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho de dolor. Sí, amén. Y el 8. Yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era y el que viene, el todopoderoso. Vamos a ir al versículo 12. Me volví para ver quién hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Vamos al versículo, bueno, ahí describe, dice a uno como hijo de hombre. Cuando lo vi caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Para vos, ¿quién es el primero y el último? ¿El Padre o el Hijo? El Padre. El Padre, yo soy el primero y el último, pero acá te lo voy a leer todo, que decía, escribe en un rollo lo que ves y envíaselo a las 7 congregaciones, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver quién hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a alguien como un hijo del hombre. ¿El Padre es el hijo del hombre? ¿Es como un hijo del hombre? Repíteme ¿El la Padre es pregunta. como un hijo del hombre? ¿Sí o no? No. Y entonces, vestido con quién es el hijo, ¿no? Está describiendo al hijo acá. Ujú. Así es, vestido como con una túnica que le llegaba hasta los pies y llevaba una banda de oro a la altura del pecho. Además, su cabeza y su cabello eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies eran como el cobre refinado cuando brilla en el horno, y su voz era como el sonido de muchas aguas. En la mano derecha tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada de 2 filos, larga y afilada, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y aquí viene toda esa descripción, y le dice Juan, cuando lo vi caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. ¿Quién dijo esas palabras?
vos dijiste que era el padre, pero me está diciendo que describió al hijo, que era como un hijo del hombre. Entonces, ¿quién es el primero y el último? Y el versículo, pero vos dijiste, escúchame bien, vos dijiste que era el padre acá el primero y el último. Y acá dice el que Juan vio, con todas las descripciones que te di, cuando el mismo que vio dice, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre jamás, y tengo las llaves de la muerte y de la tumba. O sea, ¿quién es el que va a venir? Te lo dije, es el padre. Ahora vengo yo a hacerte la pregunta. Es el padre, pero yo te dije a vos quién es el primero y el último. Pero el padre, pero acá el que habla es Jesús. Escúchame. No solamente que habla Jesús, sino que yo te dije que te lo llevas del versículo 4 por una razón. Y esta pero ese no, pero acá salteando, espera un poquito. Yo quiero que tú me digas, Grey, Grey o Rowe, no importa, da lo mismo. ¿Quién es, el que era y el que viene aquí, señalándolo aquí? ¿Quién es? ¿Es el padre o es el hijo? Es Dios. Es Jesús, Dios. Aquí. Ajá, dijiste que es Jesús. Ajá, después de decir aquel que es, que era y que viene, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿y de quién? Y de Jesucristo. Entonces, ¿cómo tú me vas a venir a decir a mí que el que es, el que era y el que viene es Jesucristo? Si aquí te lo está separando y en el siguiente te dice y de Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es el mismo que es el que era y el que ha de venir, ¿por qué lo vuelve a poner aquí nuevamente? Porque tu propia Biblia dice en el capítulo 22, versículo 20 de Apocalipsis, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, sí, ven, Señor Jesús. Explícame el versículo 4 y 5. ¿Cómo este va a ser Jesucristo? Si después lo menciona aquí. Entonces los 7 espíritus tienen que ser Jesucristo también. Porque si tú me estás uniendo todo esto, como que todo esto es Jesucristo mismo, entonces los 7 espíritus también son Jesucristo mismo. Entonces aquel que es y que era y que viene, no puede ser el mismo Jesucristo porque te lo está separando. Y si tú me lo vas a unir, entonces tienes que unirme también los 7 espíritus. Entonces los 7 espíritus también son Jesucristo. Pero vos me respondiste que el primero y el último era el padre, y el que hablaba ahí, cuando dijo no tengas miedo, le dijo a Juan, el primero y el último. Sí, el que estuvo muerto y vivió, muy bien. Eso no quiere decir alfa y el omega. Entonces yo quiero que, de acuerdo al contexto del capítulo 1, ustedes me digan cómo es que aquí se está separando al que es, el que era y que ha de venir de Jesucristo. ¿Por qué lo separa si es el mismo? ¿Cómo me explican eso? Pero vos también no lo estás separando porque dijiste que era el padre, pero el que habla ahí es el hijo, al decir yo soy el primero y el último. Y vos dijiste el que había de venir no era Jesús, sino el padre. Entonces, ahí te refutás vos solo. ¿A quién se está refiriendo? ¿A qué persona? Dígame. ¿Cuál es el nombre de esta persona? ¿Quién es? Bueno, ya que vos decís, te voy a responder ese texto con Apocalipsis 22. No, escúchame. ¿A quién se refiere en esta expresión? Sin irte por es Jesús. Es Jesús, sabemos que Jesús tiene dos naturalezas. Jesús tiene dos naturalezas, que es la divina y la humana. Acá en... Había una vez una luciérnaga gordotota y rete fea. Perdón que se... O sea, aquí, ok, mira, Grey, esta es la naturaleza carnal de Jesucristo, ¿no? Aquí está Jesucristo como carne, aquí están los 7 espíritus y aquí está otra vez Jesucristo como un espíritu. Pero es que no nos estás dando respuesta, mira. Dice tu Biblia, yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios, el que es y que era el que viene, todopoderoso. Y después dice tu misma Biblia que ahí viene Jesús, amén, ven Señor Jesús. Y las dos son tu propia Biblia. Entonces, vos decís que... Entonces, no, deja de evadir.
O sea, Lo- D'Angelo, deja de evadir, respondenos por qué en el Apocalipsis 22:20 dice que viene el Señor Jesús y no viene el Padre. O sea, explícanos Si no esto. salimos de Apocalipsis Simple y capítulo 1, no me sencillo. pueden Ahora salir de entiendo por Apocalipsis qué la 22. mayoría de los apologistas que le elevan la voz, porque cansa que te evadan tanto, por favor. Mira, Explícanos por qué en tu propia Biblia, en tu propia versión dice amén, ven Señor Jesús. pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que aquí en Si no Apocalipsis respondes Jesús esto es porque era estás un hombre? mega requete contra refutado, mega requete contra pacateado y estás evadiendo porque no podés responder. ¿Quién es el primero y el último, D'Angelo? Jesucristo, el primero y último de los muertos, claro. Bueno, perfecto. Vamos ahí a Isaías 44. Pregunto, ¿el alfa y el omega quién es? Vamos ahí a Isaías, es lo mismo. ¿Cuándo se dice que Jesús es el beta? No existe tal ¿Me dejan cosa. hablar? ¿Me dejan hablar? Él dice que es Jesucristo, el primero y el último. Bueno, acá dice el mismo Dios hablando en Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es el primero y el postrero? En Isaías 44:6. No, perdón, me pensé que me estabas leyendo de Apocalipsis. ¿Quién es el primero y el postrero en Isaías 44:6? Pero es porque ustedes tienen esa mala maña de un versículo quererlo explicar, se van a Isaías. ¿Me podés responder? Pero No, es que si no me tú me podemos explicas, Porque pero es que porque en teología, porque en apologética, porque toda persona que estudia, así sea principiante como nosotros, indoctos como nosotros, sabe que existe algo que se llama, una herramienta que se llama paralelismo, no me sale ahora el nombre, prototipo, no me acuerdo el nombre, pero se sabe que es así, porque la Biblia es un conjunto que está totalmente en porque armonía. En él Apocalipsis está 12 se diciendo, habla de la luna y las estrellas y en José se habla de la luna y las estrellas. O sea, la Biblia habla en lenguaje simbólico, en prototipos, en tipologías, eso es. Juan el Bautista es una tipología y así. El Arca de la Alianza es mira, bueno, él está Ok, diciendo, por algo, no podemos explicarte reglas básicas. O sea, no vamos terminé. ahora al texto de Grace, que es Isaías 44:6 y que está muy interesante. Ponele tipología, como quieras llamar. Los salmos Bueno, no él están dijo, escritos en tipologías. Vamos a terminar con él- Apocalipsis 8. bueno, tengo- vamos a No, Apocalipsis, hablar Grace. D'Angelo, ¿me escuchás? Grey, tú ves la Biblia, En el mismo, tú ves en la el mismo pantalla que Apocalipsis, ¿verdad? mirá, en el Tú mismo ves la pantalla Apocalipsis que de tengo tu aquí. Biblia, de la traducción de tu Biblia, en el mismo Apocalipsis 22:12, dice, escucha, vengo pronto y traigo conmigo la recompensa que voy a dar para pagarla a cada uno según sus hechos. El 13, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y Isaías 40, ¿quién es ese? ¿Jesús Ustedes o el Padre? tienen un problema. ¿Quién Ustedes es tienen ese? algún problema con que el hecho de que Jesucristo sea el representante. Bueno, te estoy preguntando quién es ese que dice vengo pronto. Así como fue Moisés, ¿ustedes tienen algún problema con que ¿Poder Jesucristo responder? tenga que representar al alfa y el omega? ¿Poder responder quién es el versículo 13 del 22 de Apocalipsis? Si tú no me respondiste Apocalipsis Entonces no 1:4, dice yo vengo en representación del alfa y la omega. ¿cómo Pero, vamos a D'Angelo, ¿vos me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Me Mire, podés responder? Aquí tengo la pechita siriaca. Otra ¿Me Biblia podés que responder de tu misma Biblia que estoy leyendo? ¿Quién es el alfa, el omega, el primero y el último y el principio y el fin en Apocalipsis 22:13? te lo está diciendo, amiga, mira, aquí te lo está ¿Quién es? diciendo. Aquí te lo puse. Mira. Respóndeme vos, no pongas nada, yo te creo. Con la Biblia, te lo estoy respondiendo Bueno, con la Biblia. Es Yahvé, ¿quién es? Jehová, el Padre. Aquí Es está. Jehová, el Padre, pero me está diciendo que en Apocalipsis 1:8 el primero y el último es Jesús. O sea que te está refutando solo. Te estás contradiciendo. Pero porque tú unes la expresión primero y último de los muertos Pero con el acá en Apocalipsis 22, como decís vos, el Padre dice yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y Jesús dice lo mismo, que hay dos primeros y hay dos últimos. Entonces el alfa y el omega murió. El alfa y el omega murió.
El verbo hecho carne murió, sí. Ya va, escucha la pregunta. ¿El alfa y el omega murió? Yo soy el alfa. Acá dice Jesús que es el alfa y el ¿Murió el omega, alfa y el ¿sí? omega? ¿Murió el Dios Todopoderoso? No, Dios no puede morir. La deidad de Cristo no murió. Entonces el primero y el último no puede ser. Filipenses 2, Entonces Filipenses 2 te responde. en Apocalipsis 1:8, aquí estamos viendo la peshita siriaca, otra Biblia que no es de los testigos de Jehová. Y fíjense cómo dice, yo soy la Aleph y la Tau, dice Yahvé Dios. Si vemos el versículo 4. Pero vos mismo estás diciendo que hay dos primeros y hay dos últimos, porque decís que en Apocalipsis 1, en Apocalipsis 1 decís que es Jesucristo y después acá en Apocalipsis 22 decís que es el Padre. Los 7 espíritus que están delante de su trono. Y el versículo 5, fíjense cómo llama a Cristo. ¿Viste que nos responde, sí? No, evade. La pechita siriaca y la Biblia israelita nazarea. Explicada, porque no de Venezuela o no sé de dónde eres. Isaías 48:12 también te dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Y lo mismo dice Apocalipsis, hay dos primeros y hay dos últimos, Ángelo. No son ni uno, ni dos, ni tres alfa y omega. Hay un solo alfa y omega, un solo Dios todopoderoso que está enviando a un representante aquí a la tierra en su nombre, así como mandó a Moisés al pueblo de Israel. De la misma manera como en eso. Pero acá estamos hablando de Apocalipsis, no está en la tierra, no está representando a nadie Jesús acá. Pero ahí sí no me deja brincarme, ¿verdad? Ok, tú me quieres explicar Apocalipsis 1:8 con el capítulo 22. Pero estamos estamos en Apocalipsis, pero ya Jesús no está en la tierra. Ya no representa al Padre. Ya no está representando al Padre, ya está en Apocalipsis. Tú me quieres hacer una exégesis basado en Isaías y en el capítulo 22 para explicar el versículo 8, pero sin claro, para comparar obviamente, pero vos estás hablando cuando representó Jesús a la tierra a Dios. Esa comparación tuya está basada estás brincando de un texto a otro texto, entonces sin tomar en cuenta del contexto en el que estamos, que es el capítulo 1. Si no me puedes explicar el contexto del capítulo 1, ¿cómo tú me vas a explicar el contexto del capítulo 1 con Isaías y con el capítulo 22? Amiga, vamos a leer el capítulo, te lo pedí del versículo 4, ahí se dice el que es, el que era y el que ha de venir, y después se habla de los 7 espíritus y después se dice de Jesucristo, y tú me dices que el que ha de venir es Jesucristo con su naturaleza divina, y Jesucristo es Jesucristo también, pero con su naturaleza humana. Dios mío, mujer, ¿de dónde tú sacas eso? Pero te lo leyó la misma Rose cuando dijo, ven Señor Jesús. La pechita siriaca te está diciendo que en el versículo 8 es Yahvé. En la pechita siriaca Yahvé se le llama al Padre. Y Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, bueno, sí, ven, Señor Jesús. Disculpa, pero esa explicación de la doble naturaleza de Cristo, de que va a haber, en el cielo Jesucristo está como un hombre todavía, y cuando venga, pero ¿quién viene a la tierra? ¿Quién viene a la segunda venida? Enviado de Dios, Jesucristo. ¿Cómo? El enviado de Dios, Jesucristo. ¿Tienes algún problema con esa explicación? Ahora mira, no el último versículo. Sí, mira, con esto voy a cerrarlo de Apocalipsis 1:8. Fíjense cómo empieza el capítulo 1. La revelación de ¿quién? De Jesucristo. Que Dios, ¿cómo que Dios? Que Dios le dio. ¿Te das cuenta? Entonces yo pregunto, ¿qué Dios le da revelación a Jesucristo? ¿Qué Dios le dio revelación a Jesucristo en el cielo? Si Jesucristo mismo es el alfa y el omega y el todopoderoso. Entonces yo te pregunto. Pero para vos, ser el alfa y el omega, el primero y el último es lo mismo. Escúchame, ¿quién le dio revelación a Jesucristo? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que le dio revelación a Jesucristo? Acá la Biblia dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién se la dio? Aquí dice Dios, ajá, pero ¿quién es? Pero acá no dice Dios Padre. No está diciendo Dios Padre, Dios Hijo. En el versículo 13 de Apocalipsis, perdón, Cis. En el versículo 13 de Apocalipsis, escúchame, en el versículo 13 de Apocalipsis 22 de tu misma versión de Nuevo Mundo, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin.
Y en el versículo 20, o sea, dentro del mismo contexto de ese capítulo 22, en el versículo 20 más adelante, dice que da testimonio de estas cosas, dicen, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. O sea, el mismo versículo 20 de tu capítulo 22 del Nuevo Mundo, junto con el versículo 13, entrados en contexto, están diciendo que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, si Para eso es, quiero que... de acuerdo al versículo 1 y al versículo 4, ¿quién es el Dios que le dio revelación a Jesucristo? ¿Quién es? Jesucristo, el Padre y el Hijo son uno. Entonces el Padre le dio revelación a Jesucristo. Son uno, son la misma esencia divina. No, la El mismo, pregunta es, el mismo Jesús te lo dice, yo y el Padre uno somos, no podés separar a el Jesús Padre le del dio, Padre. escúchame, ¿el Padre le dio revelación a Jesucristo? Acá dice Dios le dio, no está diciendo el Padre. Está Entonces, diciendo ¿quién que es Dios ese le dio. Dios? ¿Quién es ese Dios? Es el mismo. ¿Cuál mismo? ¿Jesucristo le dio revelación a Jesucristo? A la Jesucristo se carne, da obviamente. revelación a sí mismo. Jesucristo se da revelación a sí mismo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Está hablando, Ajá. obviamente, porque como te dije, Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces, la naturaleza divina le dio revelación a la naturaleza humana en el cielo. ¿Sí? Mira, amiga, Jesucristo, aquí en Apocalipsis está en el cielo. Ya él estaba resucitado, ¿verdad? Sí. Ya no tenía las supuestas limitaciones que dicen ustedes cuando él estaba aquí en la tierra. Jesucristo, si es el alfa y el omega, el todopoderoso, él no puede tener ninguna limitación estando en el cielo. Y sin embargo, tú me estás diciendo que Dios, siendo el mismo Jesucristo, le dio revelación a Jesucristo. ¿Cómo? Dios mío, ¿cómo ustedes leen la Biblia, vale? O sea, él dio la naturaleza espiritual de Jesucristo en los cielos, le dio revelación a la naturaleza carnal de Jesucristo en los cielos. ¡Wow! Me mataron, de verdad, me partieron la cabeza con eso. Y en el versículo 4, ¿verdad? Que quedó también misteriosa la cosa. Pero, ¿quién te dijo a vos que ha de venir? Ese es Jesucristo en su forma espiritual y de Jesucristo en su forma humana, estando en el cielo. Pero wow. eso es sí, lo que pasa es que te gusta poner una trampa con la revelación. Jesús es Dios, evidentemente. Y tu misma Biblia dice que Jesús es Alfa y Omega, el Todopoderoso. Revelación a Dios. Eso es lo que, ¿Desde cuándo el Todopoderoso perdió su poder su atributo de omnisciencia y de omnipresencia y todos los atributos divinos? Porque cuando decimos que Jesús es Dios, estamos diciendo que Él contiene un atributo que no se puede, que es inalienable a Él. Es un atributo que dice que Él es ¿cómo se dice? Omnipresente, omnisciente. O sea que Él sabe todo lo que va a acontecer, porque Él es Dios y ese atributo no lo tiene. Eso significa que Él es todopoderoso. Porque cuando le preguntan entonces, déjame concluir. Entonces, si Jesús es todopoderoso, significa que tu Biblia te está refutando, porque la misma Biblia dice: yo soy el alfa y el omega, el que viene, el que va a venir, el todopoderoso. Y después dice: el que da testimonio de estas cosas, dice: si vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. O sea, que Jesús, lo que pasa es que vos estás queriendo, discúlpame, lo que pasa es que vos estás queriendo, no me dejas hablar, es que así no se puede, Ángelo, si no me dejas hablar. Sí, lo que pasa es que él se quiere tomar de un solo texto y quedarse ahí, y se enoja cuando uno va a Isaías. Ustedes me quieren hacer una exégesis toda la Biblia. Cuando uno va a Isaías se enoja. Exacto, y cuando Jesús, aparte él no entiende que cuando Jesús vino a la tierra y se hizo carne, él, siendo Dios, se despojó de los privilegios como Dios, pero no dejó de ser Dios. Por eso Jesús fue tentado, por eso Jesús sintió sed, pero ahora estamos en un contexto diferente, estamos en Apocalipsis.
Jesús bien, trae. ya Jesucristo no está en la tierra. Ya Ok, Jesucristo no entonces está ahora como hombre. venimos al Todopoderoso, como dice tu propia Biblia, al Alfa y la Omega, al Todopoderoso, venir. Y tu propia Biblia te refuta porque dice que da testimonio de estas cosas, dice, sí, vengo pronto, ven Señor Jesús. Y vos Pero mismo te ¿cómo? contradijiste porque primero empezaste a decir que el que viene es el Padre, y Y después lo sostengo. te ¿Cuál es la reprochas. contradicción? ¿Cuál es la contradicción? Así, cuando Déjame Moisés vino a terminar. Egipto, ¿quién fue el que vino? Si no nos dejas hablar, te vamos a sacar de la Oye, transmisión y vamos a seguir concluyendo nosotras, porque no se puede. Y no, pero tratamos de tener un diálogo y cada vez que voy a sarcástica cuando tú vez dices que que voy yo te estoy contradiciendo, porque ya yo había explicado. pero es que cada vez que voy a refutarte vos no me dejas hablar. No es que tú también me has interrumpido bastante. De terminar. Cuando vos hablas, nosotras te dejamos hablar, pero a veces te tenemos que interrumpir porque te hablas todo solo. Que te dejamos. Yo también tengo que interrumpirla. Entonces, yo no entiendo por qué tú dices que es una contradicción, que yo diga que es el padre. Idea. Voy a retar a San Tábilo para gritar más fuerte, por Dios. Yo estoy el Alfa y la Omega. Voy a bajar el volumen, voy a hablar más bajito. El mismo Jesús, tu misma Biblia te está refutando, Dángelo. Primero dijiste que el que venía era el Padre, y está en el video, míralo después con tranquilidad. Dijiste que el que viene es el Padre. Vos dijiste el que viene es el Padre, porque según vos Apocalipsis 1:8 en tu versión dice, yo soy el Alfa y la Omega, dice Jehová Dios, aquel que es, que era, y el que viene, el Todopoderoso. Pero después, en tu propia Biblia, cuando te leemos Apocalipsis 22:20, te decimos acá, nos está demostrando que hay un error en tu Biblia y no se dieron cuenta. Y creo yo que Dios prende a los astutos en su propia astucia. Dice que da testimonio de estas cosas, y dice, si vengo pronto, y dice, amén, ven Señor Jesús. Y yo te digo, entonces no es el Padre el que viene, como vos estabas diciendo al principio. Y vos agarraste y dijiste, no viene el Padre, viene Jesús en representación del Padre. Entonces, ¿viene o no viene el Padre? ¿Viene Jesús en representación del Padre o no viene el Padre? Entonces, te contradecís todo el tiempo. Te explico la contradicción de la que me estás hablando. Con que te contradecís, estimado D'Angelo, tampoco. Mira, no hay contradicción. Después de que, déjame terminar, después de que tu propia Biblia, en el versículo 13 de Apocalipsis 22, dice, yo soy el Alfa y la Omega. O sea, el versículo 13 de tu propia Biblia dice, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Esto coincide con que en Apocalipsis 1:8 tu propia Biblia dice, yo soy el Alfa y la Omega, dice Jehová Dios. Entonces acá hay un error en tu Biblia que quisieron torcerla, agregarle Jehová para hacer creer que es el Padre, y no te das cuenta que el versículo 13 y el versículo 22 del capítulo de Apocalipsis, del capítulo 22 de Apocalipsis, te está refutando a vos mismo. Te está diciendo el versículo 13 y el versículo 20 de Apocalipsis 22 que es el Padre el que viene, que es el Padre, el Alfa y la Omega, de Apocalipsis 1:8. Y que en tu Biblia queda evidente, y hay que no tener dos dedos de frente, para darse cuenta de que hay un error de traducción en tu Biblia Nuevo Mundo. Así como obviamente hay errores en Juan 1:1 y otros textos. Pero no importa eso. El punto es que también Grace te está diciendo, te está dando una especie de, a ver cómo se dice, vos dijiste, no, pero nosotros somos ustedes son saltarinas, y nadie está saltando. La Biblia está en perfecta armonía. Los salmos de David, sabemos que son salmos mesiánicos, que son una especie de tipología de Cristo. Y así se maneja toda la Biblia. Déjame terminar. Conforme a todo esto, Grace te refuta con Isaías 44:6, demostrándote que Jesucristo es el Alfa y Omega, y que el Padre y el Hijo uno son en esencia divina, y que Jesús es Dios, y vos no lo querés aceptar. Entonces, para mí, sí, ya no hay más que agregar, porque son las 1:56, dejamos concluir a D'Angelo y despidamos la transmisión, porque la pregunta, está el querido amigo refutado evadiendo. ¿Qué te parece, Cis? ¿Quién rescató a Israel de Egipto? Lo que yo le quería preguntar a D'Angelo, bueno, en Isaías, cuando dice el mismo Dios, Jehová, que Él es el primero y el último, y vemos a Jesús diciendo en Apocalipsis, Él es el primero y el último, ¿a qué se refiere? Porque yo no entendí esa parte tuya, cuando dijiste que era Jesús, y después te contradijiste y dijiste el Padre.
Voy con Isaías. En Isaías, cuando tú vas a leer el contexto del capítulo, no se está hablando de la muerte del Alfa y el Omega. Se está hablando del contraste entre los dioses a los que los israelitas estaban adorando con la adoración verdadera que era para él. Si yo soy el primero y el último, antes de mí y después de mí no hubo Dios al cual ustedes tienen que adorar. Tienen que adorarme a mí, no a los otros dioses. En ese contexto es que se está hablando Isaías. Se está contrastando de la adoración verdadera de la adoración de dioses paganos. Entonces, en Apocalipsis capítulo 1 no se está hablando de eso, se está hablando del primero y el último que murió. Entonces tú me estás diciendo que el alfa y el omega murió. Ustedes ya me dijeron que no. El primero y el último que murió. Muy bien, eso es lo que se está diciendo en Isaías, el primero y el último que murió. O el primero ¿Cómo? y el último que tiene que ser Y adorado. antes de Jesús, ¿acaso no hubieron gente que murieron antes de él? ¿Cómo es el primero que murió? Ajá. Ajá, y entonces, ¿por qué lo llama el primero y el último? Si ya habían habido otros muertos. Porque está hablando de preeminencia ahí. No, está hablando de la resurrección, porque él dice, y que vivió. Está hablando de su resurrección, el primero y el último. Y entonces vos decís, bueno, vos hablas de Isaías, entonces vamos al mismo Apocalipsis. No, viste que me están interrumpiendo. Entonces, no, pero ya contestaste, Sí, pero entonces, ahora cuando vos decís que es el Padre el que viene, y el mismo Padre, vamos a decir, el mismo Padre en Apocalipsis 22 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa, el omega, el principio del fin, y también el Padre está diciendo que es el primero y el último. El Padre está diciendo acá que es el primero y el último, según vos. ¿Sí? Y acá no está hablando de adoración a otros dioses. Sí, cuando uno lee ser el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último, es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cómo va a ser? Es lo mismo. Y entonces, ¿por qué dice, según vos, que es el Padre? ¿Por qué dice el Padre que es el primero y el último en Apocalipsis 22:13? ¿Por qué dice que es el primero y el último? En Isaías, le hago esta pregunta. Estamos en Apocalipsis. Estamos yendo. En el texto de Isaías, yo no cité Isaías. Ya te entendí esa parte. Se está hablando del primero y el último que murió. No. Entonces, ¿de qué primero y último se está hablando? Del primero y el último en ser adorado. Eso no es lo que se está hablando en Apocalipsis. En Apocalipsis se está hablando del primero y el último que murió y vivió, porque Cristo fue resucitado. Fue la primicia de los muertos. Entonces, el Dios Todopoderoso no puede ser la primicia de los muertos. Ese es Cristo porque fue resucitado. Son dos contextos distintos. Lo de Isaías con lo de Apocalipsis capítulo 1 son dos contextos distintos. Entonces, para que tú me hagas un símil, los contextos tienen que ser iguales y no son iguales. Entonces, la aplicación te la tiro por el sí, Ahora bien, te estoy citando Apocalipsis 22. No me explicaron que Dios le reveló a Jesucristo la revelación. ¿Cómo salta? Permiso. ¿Cómo salta? Ya te lo explicamos. No he salido de Apocalipsis capítulo 1. Entonces, usted me dicen que Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra era cuando tenía limitaciones, por eso no sabía ni el día ni la hora, pero ahora en el cielo sigue teniendo limitaciones, no debería, y sin embargo tiene un Dios que le da revelaciones a él, y sin embargo él mismo en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 llama a alguien mi Dios, al que venza yo lo haré columna de mi Dios. Entonces yo pregunto, si Cristo es el alfa y el omega, el Dios todopoderoso, ¿a quién él llama mi Dios? Tiene que ser a su padre, no puede ser a otra persona. Y la pechita siriaca que yo estoy poniendo aquí en pantalla llama en Apocalipsis 1:8 al que es el que era y el que ha de venir, Yahvé. Y esta Biblia hace una diferencia, igual que la traducción del Nuevo Mundo, entre la persona de Yahvé y la persona de Jesucristo. Y estoy citando una Biblia que está basada en los manuscritos arameos, que es la pechita, es bastante conocida, ¿verdad? Entonces esta Biblia, al igual que la traducción del Nuevo Mundo, hace bien en poner el nombre del Padre en este capítulo. Ahora bien, el versículo 4 separaba a Jesucristo del que es, el que era y el que ha de venir. Yo no estoy negando que Jesucristo vaya a venir, porque ya yo había explicado que así como Moisés vino a Israel, a Egipto, a liberar a su pueblo, de la misma manera Cristo va a venir en representación de su Padre, que es el alfa y el omega, a liberar a toda la humanidad obediente. Por eso se dice que el alfa y el omega va a venir, pero va a venir literalmente, no, va a venir como vino Moisés a liberar a su pueblo.
porque Moisés fue nombrado Dios en representación de aquel que lo está enviando. Entonces la llegada de Moisés a Egipto era la llegada de Jehová, el Padre, a Egipto. Entonces la venida de Cristo va a ser la venida de Jehová, el Padre, porque Cristo está viniendo en representación de su Dios. Apocalipsis 3:14, al que venza lo haré columna del templo de mi Dios. ¿Quién es el Dios de ustedes? Porque O si sea que para vos Dios entonces, queda en el cielo y Jesús viene a la tierra. ¿cómo? O sea que para ¿Cómo? vos Dios queda en el cielo y Jesús viene en representación de Dios a la tierra a venir a buscar a su pueblo. Claro, claro que sí. La Bueno, entonces, versión- ¿quién es el que viene? Dios La mío. versión Nuevo Mundo dice... Bueno, mira, La ¿quién versión salvó a Nuevo Israel? Mundo en el ¿Quién salvó a versículo Israel? 13. ¿Lo salvó Moisés o lo salvó Jehová? ¿Lo salvó Moisés o lo salvó Jehová? ¿Quién salvó a Israel? ¿Jehová o Moisés? Perdón, iba a hacer una acotación sobre Apocalipsis. En el versículo 13 de Apocalipsis, en el Nuevo Mundo, dice: Yo soy el Alfa, el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Muy bien. Entonces, ¿quién salvó a Israel? ¿Moisés o Pero Jehová? en el versículo 20 dice: Amén, ven Señor Jesús. Ujú. Y si Jesús es el primero y el último, Yo entonces no voy a Jesús seguir es Dios. hablando de eso. Ya sabemos que Jesús Jesucristo es... Estábamos hablando de, vos estabas diciendo, estás negando que Jesús va a venir, pero también vas a negar que, como dice tu Biblia, que Jesús, siendo Dios, es el primero. Dice tu Biblia bien claro en el versículo 13: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero. Y dice el Apocalipsis 1:8: Yo soy el Alfa y el Omega, dice Jehová, aquel que es, y que era y que ha de venir. Y dice: estas cosas dan testimonio, y vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. ¿Por qué Sí, Jesús es el primero? bueno, mira, yo quisiera ¿Por qué concluir con Jesús es el Alfa? ¿Por qué no hay dos? ¿Por qué? O sea, vos me estás diciendo porque lo está que el representando, Padre... ya lo dije, lo está Discúlpame, representando. no. La Biblia dice que Él es el Sí, primero. sí. Aquí Y dice dice que Él es el Alfa. ¿Por qué es ¿quién Alfa? llama a Porque Jesucristo el mi Alfa... Dios? Pero, Si Jesucristo Daniel, es ¿no me dejas hablar? el Todopoderoso, ¿a quién llama mi Bueno, Dios? tú te tenés que silenciar porque no me dejas hablar, lamentablemente. Te invitamos Este, a que... Te este es un invitamos muy... versículo que nunca van a poder explicar ninguno Pero de ustedes. Danilo, no me Jesucristo dejas en el cielo tiene un Dios. hablar, testigos, no me dejas hablar, escuchame una cosa. Te estaba hablando claramente, dice tu versión del Nuevo Mundo en el versículo 13: Yo soy el primero. Entonces eso significa que Jesús es el Alfa. Entonces, ¿por qué tu Biblia siempre usa Alfa tanto como para Jesús como para el Padre? ¿En dónde lo ¿Por utiliza qué? con Jesús? ¿En dónde lo utilizó con Jesús Alfa y Omega? ¿En qué En el versículo se utiliza versículo con Jesús? 13 de tu mismo, a ver, seguime la línea. Versículo 13 del capítulo 22 de tu Biblia, de Apocalipsis. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin, ¿ok? Eso dice el versículo 13 de tu Biblia, que Jesús es el primero. Y también dice tu propia Biblia en el versículo 20 de este mismo capítulo: Amén, ven Señor Jesús, el que da testimonio de estas cosas. O sea, está diciendo que Jesús es el Alfa y el Omega. Ok, vos quisiste zafarla diciendo, escuchame una cosa, vos quisiste zafarla diciendo que Jesús es el primero, pero es el primero de otra cosa. Pero eso no dice tu Biblia. Tu propia Biblia usa Alfa tanto para Jesús como para el Padre. Entonces, explícanos por qué, escúchame por favor, explícanos por qué tu Biblia utiliza Alfa para tanto para el Padre como para el Hijo. ¿Por qué Jesús no es el beta? Porque vos sabes perfectamente que Alfa se utiliza para indicar el principio. ¿Por qué Jesús es el principio de todo, el Alfa de todo? ¿Y por qué el Padre es el Alfa de todo, según tu Biblia también? En ningún versículo, ni de mi Biblia ni de la tuya, se explica la expresión Alfa y Omega a Jesucristo. Tú me estás citando... Sí lo hace, te lo acabo de demostrar en el versículo 13. Versículo 13, y me lo estás comparando con el versículo 16. Eso No, es lo que te estoy diciendo. En el versículo 13, es el mismo contexto bíblico. El alfa es el mismo contexto bíblico, y además tenés en contra de que a Jesús no se le llama el beta. No, ni tampoco se le llama alfa.
Tampoco Jesús se le llama el alfa en tu propia Biblia, demostrado en tus propias narices. Léelo, versículo 22. Tú comparando. Contexto bíblico. 16. El mismo contexto bíblico de tu propia Biblia Contexto te da el bíblico. pacatazo. Te mostré en Apocalipsis 1:1 que tu Dios recibe revelación, y contexto bíblico en el versículo 4 te mostré que aquel que era el que viene no es el mismo, que es Jesucristo, y en el versículo 3 En el versículo 12 dice, vengo pronto, pacatazo. Vos mismo dijiste, Jesús viene en representación del Padre, pacatazo. Vos dijiste, Jesucristo es el que viene en representación del Padre. El versículo 12 de tu propia Biblia dice, vengo pronto, yo soy el alfa y la omega. Jesús es el alfa y la omega. El alfa y el omega es el Padre, el que lo va a representar. Vos mismo lo dijiste, Jesús es el que viene en representación del Padre. Moisés es el alfa y el omega también. No. Moisés es el alfa y el omega también. Porque ¿a quién representa Moisés? ¿A quién representa? Escúchame, D'Angelo. Moisés representó al alfa y el omega. Bueno, Moisés. ya con esto termina tu conclusión. Por eso, sin embargo, fue llamado Dios. D'Angelo, te hundiste solo. Vos dijiste, el que viene es el Hijo en representación del Padre. Lo dijiste, mirá tu propio video. Conclusiones Y ahora decís, nunca se le llama a Jesús el alfa y la omega. El versículo 12 de tu propia Biblia te refuta. El versículo dice, escucha, vengo pronto. Y después en el versículo 13 dice, yo soy el alfa y la omega. O sea que ese mismo que viene pronto, el que vos dijiste que es Jesús, muy bien dicho, es el alfa y la omega en el versículo 13, es lo mismo, se le llama alfa y omega a Jesucristo. Y yo te pregunté por qué tu Biblia le llama alfa a Jesús y al Padre. Pacatazo, D'Angelo. Gracias por participar. Te voy a dar Bueno, otra damos tus conclusiones finales y vamos a cerrar porque ya son las mis conclusiones 2 finales. de la mañana. Por favor, adelante y ya vamos a concluir. Conclusión. Moisés era el alfa y el omega, de acuerdo a la lógica de Rosa, porque Moisés llegó a Egipto en representación de alguien y ese era el alfa y el omega. Por lo tanto, si él está representando a alguien, al que lo está enviando, por lo tanto, y ese alguien es el alfa y el omega, entonces Moisés tenía que ser el alfa y el omega, o la llegada de Moisés representaba. Yo tengo una última pregunta. ¿Me podés dar? De Jehová, estamos concluyendo. Y entonces, pero la última pregunta sería, ¿en qué parte de la Biblia dice que en Apocalipsis que Jesús va a representar a Dios en la tierra cuando venga su segunda venida? ¿En qué parte lo dice? ¿En qué parte dice que Jesús es el representante del Padre cuando venga a buscar a su pueblo? Si en el capítulo 5 de Juan, Jesucristo explica que él era el representante o el enviado de Dios aquí en la tierra, ¿por qué no lo puede ser cuando venga en su segunda venida? ¿Por qué no lo puede ser? O sea, no tenés un texto bíblico para decir que Jesús es el representante de Dios cuando venga en su segunda venida. Entonces, mira, en Apocalipsis 7:2, te lo voy a leer, pues. Apocalipsis 7, ya que tú me estás pidiendo un versículo. Apocalipsis 7:12. Bueno, si eso para mí ya estoy hecha. Apocalipsis 7. El trono, los ancianos, Cordero, el trono. Es lo último, sí, nos vamos. Por favor, que ya son las 2 de la mañana. Bueno, en Argentina también son las 2 de la mañana. Era el versículo 10, perdón. Dice, y siguen clamando con voz fuerte y dicen, la salvación, que a eso es lo que viene Cristo, se la debemos, la salvación se la debemos a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Se dan cuenta? Que está haciendo ¿Y dónde dice ahí? La salvación va a venir cuando venga. Pero la cuestión es la diferenciación entre la persona de Dios y la persona del Cordero, que es Jesucristo. Igual como en el capítulo 1, en el versículo 4,
en el versículo 1 y en el versículo 4. Está haciendo una distinción. Entonces, así como Cristo representó a su Padre aquí en la tierra en su primera venida, así va a ser en la segunda venida. Entonces, así como Cristo vino aquí a la tierra la primera vez y era como si hubiera venido Dios mismo, porque la palabra que él traía no era de él, sino la de Dios. Entonces Jesucristo pasa a ser un representante. Entonces, basado en ese ejemplo y basado en el ejemplo que ya vengo explicando de hace rato de Moisés, Entonces Jesucristo, aquí en la tierra va a ser la llegada del Padre también, porque es el Padre quien lo está enviando. Él no viene porque él quiera, él está viniendo porque otro lo está enviando. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que a su Hijo. Dios envió ¿a quién? ¿A Dios? No, a su Hijo. En el capítulo 1, versículo 1, Dios le da revelación a Cristo. Y Cristo ya estaba en los cielos como Alfa y Omega y Todopoderoso, según ustedes. Pero en ninguna parte dice que el Padre va a enviar al Hijo en su segunda venida. No lo dice. te estás refutando solo porque este texto bíblico que estás citando, ese texto bíblico que citaste de que el Padre envía al Hijo ya pasó. Ya te aviso que Jesús ya vino a la tierra, murió por nosotros en la cruz y ahora estamos esperando su segunda venida. Y entonces no entonces se representará a sí mismo. La primera venida con la segunda, no te sigas refutando, por favor. No, sí tiene que ver, porque como había citado aquí en la pantalla, Apocalipsis 3:12 dice que al que venza, lo haré columna de mi Dios. Esto será después de su segunda venida. Entonces, después de la segunda venida, Cristo sigue teniendo un Dios. Pero, ¿cuál fue el texto que citaste a inicios? ¿Cuál fue el texto bíblico que citaste a inicios? ¿El que decía qué? Apocalipsis 7:10. No, el otro que citaste, creo que de los evangelios o de, no sé si de... No me acuerdo, dijiste... Bueno, no olvidemos que también dijo que el Padre era el primero y el último y después se refutó solo y dijo que en realidad era Jesús, no era el Padre. Así es. Peor solo que no quiere escuchar. Ya yo dije. ¿Viste lo que pasa, Dánselo, cuando vas con tu propia Biblia? No, y viste lo que pasa ustedes cuando... Esto no es para faltarte el respeto. No, yo tampoco le estoy faltando el respeto. No consideramos que nos está faltando el respeto, sí, pero sí necesitamos... Te lo digo con el mismo amor que tú me quieres hablar a mí. Tú y la Reina Valera tiene textos adulterados. ¿Ves? Y lo mostré aquí en pantalla. Yo mostré en Hebreos 1:6 un erudito en una interlineal evangélica trinitaria puede traducir como traducimos nosotros los testigos de Jehová en ese texto, y ese no es el único. Hay otros textos que traducen adoración por homenaje en el caso de Jesucristo. Y claro, ya estos son Biblias católicas, yo sé que tú no la vas a aceptar. En la Peshitta siríaca vimos que Yahvé es el alfa y el omega, el todopoderoso. En el versículo 4 se separaba a Jesucristo del que ha de venir, y si Jesucristo es el que ha de venir, no tiene por qué separarse, porque según usted, él es el único que va a venir. Entonces, ¿por qué se separa? Grace me dijo que se separa porque es Jesucristo humano y hay un Jesucristo espiritual. Entonces, ¿cuál de los dos es el que va a venir? Entonces va a venir el espiritual y el humano se va a quedar allá arriba. Como la palabra de Dios dice que así como se fue va a venir. Entonces, yo no sé quién se va a creer eso. Yo no sé quién se va a creer que el Jesucristo humano se va a quedar en el cielo y va a venir el espiritual. Yo no sé quién se va a creer eso. Yo no sé qué teología es. Ya estoy torciendo mucho. Bueno, Dánselo, fue un placer tenerte en esta transmisión, pero gracias, son 3 horas ya y son las 2 de la mañana. Gracias, Ros. Gracias, Grace, por la oportunidad. Quedamos todavía con el tema de si es creado. No hablamos nada de eso. Lo de primogénito, el primogénito es la creación. Eso ahora, ¿viste vos por qué yo prefiero el formato? Perdón, ¿viste por qué yo prefiero el formato que tiene tiempos? Porque así evitamos el interrumpirnos el uno al otro. Sabemos que tenemos 20 o 15 o 10 o lo que cada uno ponga y cada quien en sus minutos se explaya. Creo que me parece que es el más académico, el mejor. A mí no me agrada mucho ese formato, Rose, porque yo voy a dar 5 argumentos y tú me vas a refutar 2. Igualmente puedes hacer. Pero el problema no es. El problema es evitar. Pero el problema es evitar el gritadero, el interrumpirse unos a otros y todo esto. Pero bueno, te damos gracias por haber participado. Te queremos en Cristo. Esto no tiene nada que ver con lo personal, esto es solamente algo doctrinal. Gracias por haber compartido. Dios te bendiga muchísimo y gracias por participar. Pero ya es muy tarde, ya van más de 3 horas desde que estamos acá. Sí, y ya estamos cansados. Quiero terminar con un texto bíblico. Sí. Yo quiero terminar con un texto bíblico que es
Hecho 1, 9 al 11, que dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Yo también voy a Amén. terminar con esto. Al que Vale. venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Que tengan buenas noches todos. No considero no considero ni a Grace ni a Rose mis enemigas, ni tampoco las considero hijas del diablo, ni a la denominación que yo represento, ¿verdad? Entonces espero que mejoren eso para que se siga viendo un clima cordial en cuanto a la apologética, ¿verdad? Y no haya hipocresía ni doble lengua. Que tengan buenas noches todos. Gracias. Buenas noches, Dan. Y bueno, nos vamos despidiendo, Cis, Grace Gamarra, 3 horas intensas ahí. Ya no se vale hablar nada, porque obviamente D'Angelo ya se fue. No fue debate, fue un diálogo, pero bueno, por respeto a la otra persona. Ahora, respecto de los formatos, estoy 100% convencida de que es mucho mejor el formato por tiempos, porque por lo menos uno tiene un moderador, tiempo, nadie está interrumpiendo, el público no se satura con las interrupciones también, eso me parece importante. Y bueno, sí, gracias por acompañarme. No sé si te parece que te despidas y ya me voy despidiendo yo. Después y cierro la transmisión. Ya son las 2 de la mañana en Buenos Aires, Argentina y Uruguay. Sí, estamos cansados. Sí, estuvo bueno igual, ¿eh? Me gusta debatir así con esto. Así que bueno, muchas gracias a D'Angelo que estuvo acá participando con nosotras. Lo esperamos en otra transmisión, que espero que sea más, digamos, como decimos, con tiempo y esas cosas. Así que muchas gracias y que Dios los bendiga. Y bueno, sí, a vos también, gracias por invitarme. Y sí, 3 horas, así que bueno, a dormir se ha dicho. Que Dios bendiga a todos los que estuvieron en el chat. Y bueno, que nada más, buenas noches. Chao. Buenas noches, Cis, que el topollillo te acompañe. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron compartiendo. El Señor los bendiga grandemente. Recuerden que esto no es nada personal. Y sobre todo, recuerden eh, que Jesús es Dios sobre todas las cosas, el único digno de toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Pedimos disculpas por que el diálogo no fue muy ordenado, fue la ausencia de un moderador, vuelvo a insistir, y de tiempos. Pero bueno, me voy muy satisfecha. Se puede ver que los testigos de Jehová, cuando se van a discutir sobre qué Biblia es la que cuál es la correcta o cuál es la que no es correcta, y evaden la exégesis bíblica, cuando se les toma sus propias Biblias, los empezamos a ver entrar en un cúmulo de contradicciones, y cuando se le quita eso se le quita ese poder de querer criticar la Reina Valera o la Jerusalén o la Nueva o la Latinoamericana, Biblias que yo también uso. No soy anticatólica, aunque ataco muchos dogmas católicos. Pero bueno, ya ustedes pudieron ver que con sus propias Biblias ellos empiezan a entrar en un mar de contradicciones que no tienen nombre. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Dios les bendiga desde Montevideo, Uruguay. Ay, qué Y nos despedimos. Bye, bye, bye. Chao, 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 Lucas. Chao, 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 chao. Chau. Chao, América. Esto no se va más.